Empecemos con esta vaina. El mapa del narcotráfico en México. 2024-2025. Vamos con esta vaina. Fuerzas especiales mexicanas se enfrentan a la tropa del infierno del cartel noreste. Cartel del noreste. Dale, vamos. ¡Espérate! ¡Wow! Escuchar Barret, loco. Sin mediar palabras, sin saludar ni buenas tardes, nada. Un carro solo llegó y empezaron a llover. Bro, what? Y el del carro rojo era un civil. No. Son los que pasaron por detrás en todas las camionetotas. Y este pana es un civil que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Wow. Esos vatos dicen buenos días con pelotazos. Y escuchar cómo suena el barrio. Oh my. Wow. La guerra contra el narcotráfico en México es actualmente uno de los conflictos más violentos del planeta. Desde 2006 hasta enero de 2024 se han registrado más de 420,000 asesinatos en México, de los cuales una gran parte es provocada por cárteles y células criminales. Además, los cárteles se posicionan como el quinto mayor empleador en México, contando con unos 170,000 miembros. Esta cifra supera la plantilla laboral de empresas mexicanas como Oxxo, Bimbo o Pemex. Si todo esto no te parece sorprendente... ¿Pemex? Loco, ¿qué clase de compañía tienen en México que se llame Pemex? Ese nombre suena feo, ¿no? Para mí el cartel más fuerte de México... Oh, es Pemex. Pido perdón. Yo escuché Pemex. Pido perdón. Espérate, ¿cómo? El cartel de Jalisco Nueva Generación es el más fuerte. Según Gonza. Vamos a aprender. Ah, es Pemex. Pemex, perdón. Es de gasolina. Pido perdón. Como Oxxo, Bimbo o Pemex. Si todo esto no te parece sorprendente, no sé qué más lo haga. El panorama criminal en México ha experimentado cambios drásticos en las últimas 2 décadas. Hoy nos preguntamos, ¿cómo luce actualmente el mapa del narcotráfico? Bueno, según estimaciones actuales, México alberga alrededor de 175 organizaciones criminales, incluyendo cárteles, mafias y células o facciones delictivas, aunque otras investigaciones sugieren que la cifra podría ascender a 420 organizaciones. Las constantes fragmentaciones de estos grupos delictivos y sus ramificaciones y alianzas evidencian el fracaso de la estrategia de cortar la cabeza de la serpiente. Y lamentablemente, aún no se ve una estrategia de combate efectiva por parte de las autoridades mexicanas. Este video se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024 publicado por Joan Grillo, un periodista e investigador destacado en el estudio de cárteles mexicanos. La investigación y el contenido de este video también han sido verificados por Luis Chaparro, un reconocido periodista especialista en el tema y buen amigo del canal. Igualmente, la información presentada proviene de registros públicos de la DEA y de documentos militares filtrados en los conocidos Guacamaya Leaks. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Pura buena vibra aquí. Armapedia, sorpréndame. Bueno, sorprendido ya estoy con los pelotazos que vi. Primero, es clave entender que un cártel no es lo mismo que una pandilla común o una mafia de barrio. Más bien, son como empresas criminales que buscan expandirse. Aunque la definición varía según el experto, Joan Grillo los define de esta forma. Los cárteles mexicanos no son empresas de arriba hacia abajo o ejércitos compactos, sino redes criminales complejas. Están formados por facciones semivinculadas y plagados de luchas internas. Sin embargo, ejercen un poder y una violencia muy real. Hay 3 puntos clave a entender antes de continuar.
En primer lugar, la ubicación geográfica de México. En el sur hace frontera con Guatemala y en el norte con Estados Unidos, el mayor mercado de drogas y armas de fuego en todo el mundo. Exacto. Segundo, el término plaza. Una plaza es básicamente el territorio que un cártel controla y administra. Nada entra, nada sale y nada se mueve en la plaza sin que el cártel que lo controla lo sepa. Estas plazas son disputadas constantemente, generando violencia a niveles obscenos. Wow. Y tercero, la corrupción desmedida que sigue habiendo en todas las esferas políticas, policiales, militares, empresariales y civiles de México y en todos los niveles. Eso es algo que ustedes llevan tiempo queriendo meterme en la cabeza. No es que el gobierno mexicano o las fuerzas especiales mexicanas, fuerzas militares especiales, lo mismo. No es que no puedan contra los carteles, sino de que ellos trabajan con. Por ende, por eso es que los carteles tienen la magnitud que tienen y siguen creciendo a los rápidos niveles que lo hacen. Porque no son oprimidos, sino que son... ¿Me entendés? Son parte del gobierno prácticamente. Sinceramente, soy más de cerveza. Gonza, no sé de qué está hablando. La gente está hablando de café y de... Hey. Pero, wow, dude. Es increíble que... Wow. Desde el más bajo hasta el más alto. No se puede ignorar que la corrupción es una de las razones principales de que los cárteles sigan creciendo sin cesar. Por último, un análisis de documentos militares filtrados muestra que de los 2.471 municipios en México, 1.198 de ellos tienen presencia de alguna organización delictiva, cubriendo el 81% del territorio nacional. Es importante aclarar que este dato que te doy no implica un control absoluto o total de estos municipios por los cárteles, sino que se refiere a que aproximadamente el 81% del territorio de México está influenciado de alguna manera por cárteles y grupos criminales. Estas organizaciones operan con distintos grados de visibilidad y métodos. Algunas actúan de manera más abierta, mientras que otras operan y funcionan de forma más... Tienen bazucas. Algunas actúan de manera más... Bro. ¿Cómo consiguen bazucas? ¿Hay alguna manera legal en la que yo pueda conseguir una? No es que quiera hacer nada malo, es para una tarea. Pero... ¿cómo rayos tienen bazucas y se... Espérate, vos me estás diciendo que tenemos en nuestros países grupos armados con artillería prácticamente nuclear y el gobierno no puede hacer nada al respecto? Bueno, yo tampoco haría nada al respecto. Un bazooka, my nigga. Dejo de existir por mis siguientes 3 vidas. Si me pegas un bazucazo. ¡Chumín! My days. Hasta lanzamisiles portan. La fuerza está con los golfos. Entonces es en los golfos donde más se alocan los carteles. Según tengo entendido. O por lo menos los carteles más fuertes son del área del Golfo. Que yo tenga entendido. Solo que claramente no se usan frecuentemente. José, bienvenido, bro. Bienvenido. Abierta, mientras que otras operan y funcionan de forma más encubierta, por así decirlo. Pero al final de cuentas, están operando. Los cárteles mexicanos se pueden dividir en... Pero al final de cuentas, están... Eso es el pozoleo, ¿no? Eso es el pozoleo. A lo que se conoce como pozoleo, me imagino yo. Operando. Los cárteles mexicanos se pueden dividir en 3 niveles: cárteles transnacionales importantes, cárteles regionales poderosos y facciones, también conocidas como células o mafias locales. Revisemos cada uno de estos. Wow, dude. Cárteles transnacionales importantes. Estos son aquellos con operaciones no solamente en México, sino en decenas de países. Destacan principalmente 2, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cártel de Sinaloa. Cártel del Pacífico. El Cártel de Sinaloa, también conocido como el Cártel del Pacífico, es uno de los cárteles de la droga más poderosos no solamente de México, sino del mundo.
Este cártel no solo se dedica a la fabricación e importación de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos y otros países, sino que también participa en actividades como extorsiones, secuestros, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de blancas y el llamado huachicoleo o robo de hidrocarburos en México. Tiene presencia en 6 estados mexicanos y un control casi absoluto en 4 de ellos. Probablemente has oído hablar de este cártel por el Chapo Guzmán, un antiguo líder cuya fama alcanzó niveles globales. Sin embargo, se cree que el verdadero jefe de jefes es Ismael El Mayo Zambada, un personaje del que se sabe muy poco. Nosotros, los narcos sinaloenses, incluidos el Chapo y el Mayo, se hicieron conocidos como la Federación o el Cártel del Pacífico en la década de 1990 y luego, más comúnmente, como el Cártel de Sinaloa a mediados de la década de 2000. Pero hoy en día las cosas han cambiado bastante, pues el cártel de Sinaloa opera como un cártel de 3 facciones. Los Chapitos. Los Chapitos o los menores es controlada por los hijos del Chapo Guzmán. Se dice que la cabeza de este grupo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, desde que Ovidio Guzmán, alias El Ratón, otro de los hijos del Chapo, fuera capturado en la operación Mungus Azteca en enero de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año. En general se considera que la facción de los Chapitos es una de las más violentas y operan desde los alrededores de Culiacán. Además, dentro del grupo de sicarios de los Chapitos existen las Fuerzas Especiales CBS y las Fuerzas Especiales JGL. En noviembre de 2023, fuerzas militares y la Guardia Nacional Mexicana capturaron a El Nini, uno de los cabecillas de los brazos armados de los Chapitos. Los Mayos. Otra de las grandes facciones es la de Ismael El Mayo Zambada, un hombre que probablemente ahora mismo tenga unos 76 años de edad. La última vez que se le vio públicamente fue en 2010 en una entrevista que le hizo el periodista Julio Scherer García. En contraste con otros narcotraficantes, el Mayo Zambada siempre ha procurado mantener un perfil muy bajo, lo cual le ha permitido permanecer prácticamente... Estos fueron los 2 grupos a los que vimos en enfrentamiento, donde tumbaron la Jeep Wagoneer blanca. Que fueron los de los Mayos atacando a la camioneta de los Chapitos. ¿Se acuerdan de ese video? Ahora voy entendiendo. Intocable frente a las autoridades mexicanas y estadounidenses durante más de 5 décadas. Se dice que la facción del Mayo, también llamados los Mayos o la Mayiza, son la facción más poderosa en el cártel de Sinaloa. Son más discretos que otros grupos. Muchas de las tareas actuales de la facción de los Mayos son manejadas por los hijos y nietos del Mayo que siguen en libertad. Además, uno de sus brazos armados más poderosos son los rusos, que son dirigidos por Juan José Ponce Félix, alias el Ruso, que al igual que el Mayo mantiene un perfil muy bajo. Los Guanos. Esta facción, dirigida por Aureliano El Guano Guzmán, hermano del Chapo, mantiene su propia estructura y operaciones independientes. Aunque no hay una ruptura total con el cártel de Sinaloa, los guanos mantienen su autonomía y tienen presencia en Badiraguato, Sinaloa, así como en Baja California, Chihuahua y Guerrero. Además de estas 3 facciones, una 4ª facción quedó desarticulada tras la recaptura de Rafael Caro Quintero el 15 de julio de 2022, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. Se cree que sus miembros han sido absorbidos por las facciones restantes o incluso por cárteles rivales. Numerosos reportes de inteligencia dan cuenta de enfrentamientos armados entre facciones del cártel de Sinaloa. Sin embargo, las disputas se dan solo a niveles bajos de la estructura, no entre los líderes. Hoy en día se cree que los Mayos y los Chapitos pactaron una especie de alianza con lanzapapas. Ese era un lanzapapas. Lo sé porque Jan no deja de mencionarlo. El lanzapapas y las CAR. Pero wow, dude, mirad. Solo mira la clase, el nivel de artillería que tienen estos panas, loco. My goodness. Los líderes. Hoy en día se cree que los Mayos y los Chapitos pactaron una especie de alianza debido al duro combate que está dando Estados Unidos contra el fentanilo y contra todas sus facciones. Están más Con equipados raíces que el profundas gobierno, en el territorio mexicano bro. y líderes que han sabido adaptarse a los cambios, el futuro del cártel de Sinaloa es incierto. El surgimiento de nuevas generaciones en posiciones de poder sugieren posibles cambios significativos en su dinámica y estructura en los próximos años. Cártel Jalisco Nueva Generación. El segundo cártel transnacional. Que yo sepa, este es el cartel que... Corríjame si estoy mal.
Pero este es el cartel dirigido por el Mencho. Corríjanme si estoy mal, pero creo que es este. Importante es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Actualmente, el CJNG es considerado como una de las organizaciones criminales más extensas del mundo, pues se estima que tiene presencia en 100 países y cuenta con más de 28,000 integrantes. No te me vayas. Esto según una investigación publicada en la revista Science. Su historia es bastante larga. Este cártel fue fundado en el año 2011 como un escuadrón paramilitar para deshacerse de un antiguo y violento cártel conocido como los Zetas. De hecho, en un principio su nombre era los Matazetas. Wow. En esos tiempos, los Matazetas formaban parte del Cártel del Milenio. Este se dividió en dos bandos principales: la Resistencia, encabezada por Ramiro Pozos alias El Molca, y los Matazetas, quienes tras la llegada del Mencho, vinculado con la familia Valencia, cambiaron su nombre a Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es solo una versión resumida de su compleja historia. El rápido ascenso del CJNG se atribuye a varios factores: la corrupción de funcionarios mexicanos, el debilitamiento de cárteles rivales, miembros con experiencia militar y policial, armamento avanzado, habilidades en lavado de dinero y presencia en áreas de alto consumo de drogas como Los Ángeles, Orlando, Chicago y San Francisco. Loco, prácticamente este es el cartel más... Prácticamente el cartel Jalisco Nueva Generación... Espérate. Mucha azúcar. ¿Dónde van a respirar? Prácticamente este es el cartel más grande y más poderoso que existe en México. Porque escuchaste, no solamente controlan áreas, prácticamente tienen manos en el gobierno. Tienen artillería que apenas los militares pueden conseguir. Tumban a los carteles que quieren. Y tienen un huevazal, tienen más de 100,000 miembros. Para que entendas, mi canal más grande tiene 13,000 seguidores. Aunque junte todos mis suscriptores, ellos tienen mi cantidad de suscriptores prácticamente 10 por 10 en miembros que están dispuestos a arriesgar su vida, a cometer crímenes que, ¿me entendés? No puedo hablar porque me borran el canal. Bro. Ya no son terroristas, ¿sí o no? No, no son terroristas. Prácticamente vienen siendo como que... son su propia nación, pongámoslo así. No son terroristas. Ya son una nación completa. Ejemplo, el país de la Curazao, que clasificaron al mundial por primera vez. Su población completa es de 164,000 y la fracción de personas. Este cartel, solamente este cartel, tiene alrededor del 96% de esa nación. Tienen más de 100,000 integrantes, loco. ¿Entendés lo que es eso? Dios. ¡Chuy! Mi rey, bienvenido, guapo. Te extrañaba, loco, Chuy. No me botes así. Prácticamente el cartel tiene el Jalisco Nueva Generación, cubre el 96-95% del país de la Curazao, de toda la población. Dios nos libre, Dios nos proteja. Porque, bro, Jorge, gracias por la suscripción, bro. Geográficamente el CJNG controla... NL, te van a dejar, no me hagas caso, no me hagas caso. Ellos le tumbaron un helicóptero al ejército. Imagínate. ¿Por qué te aparece mi apodo Belik? Porque, no sé, el programa de los comentarios está fallando un poco y pues no me dio ganas de arreglarlo. Lo dejé así. 28 de los 32 estados mexicanos y tienen acceso a puertos marítimos. Escucha, no dijo están en 28 de los 32 estados. Controla. Ahora están entendiendo lo mucho que son más de 100,000 personas. Están en casi todos los estados mexicanos. Son muchísimos miembros, loco. Son muchos miembros, pero no tienen el mismo entrenamiento que el CDN. Bro, si el pan acaba de mencionar que ellos tienen armamento que los militares no tienen, porque su organización fue basada de una operación militar.
la cual se dividió en 2 partes y salió el otro cartel, no me acuerdo el nombre, pido perdón, y luego el Jalisco Nueva Generación, que luego tras la dirección del Mencho empezaron como los matacetas. Luego que el Mencho tomó el control fue donde se convirtieron en el cartel de Jalisco Nueva Generación. Entrenamiento militar tienen. El entrenamiento militar lo tienen y de sobra. Viene de una facción de la militar, bro. El CDN apenas controla 3 estados, pero te apuesto que no vas a ir a joder en esos 3 estados. Aunque solo sean 3, no vas a ir a fastidiar donde ellos están. Suena como poco, pero hey, es más de lo que te puedes imaginar. Dios nos bendiga. En los océanos Atlántico y Pacífico, a nivel internacional, operan directa o indirectamente en países como Ecuador, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. Actualmente el CJNG es uno de los máximos responsables del tráfico de fentanilo que llega a territorio estadounidense, por lo que se ofrece una recompensa de hasta $10 millones a cambio de información que lleva a la detención de su líder, el Mencho, haciéndolo el hombre... Espérate. Aquí es donde yo ya me estoy confundiendo. NL, te reprendo. Que Dios te bendiga. Aquí es donde yo ya me confundí. Porque yo pensaba, yo tenía entendido, bueno, yo creía que el Mencho ya había sido capturado. Pero según veo ahora, el Mencho no ha sido capturado y solo mantiene un perfil bajo. Al igual que el Mayo. Dude, México... No voy a decir México, porque yo estuve en México y México me parece un lugar vivo. Un lugar hermoso. Hace años, pero fue liberado por buena conducta y hasta la fecha está libre. México no tiene sentido. Pero tiene razón. El CJNG es el cartel más grande, tiene manos en el gobierno mexicano. Es obvio que van a liberar a este pana. Oh my. Loco, cuando empezás a entender cómo funciona el mundo criminal, te das cuenta de lo aterrador que es. Porque no solamente dejaron libre a una persona de alto poder y, ¿me entendés? Tenés una persona que puede eliminar ciudades así, si se lo propone. Solo, hey, me cansé de Puebla, destruyan Puebla. ¿Sabes qué? Son 100,000 personas llegando a un lugar y repartiendo balas como que si fueran confites en Navidad. Ellos no sabían eso. De hecho, el Mayo está preso también. Yo pensé... El video dice que está en libertad. Lo agarraron en USA en 1900 y algo. Pero no duró mucho porque todavía no era alguien importante. Ok. Fue en Estados Unidos que estuvo preso. Ok. Más buscado en México. Proveniente de un pueblo en las colinas de Michoacán llamado Aguililla, el Mencho era traficante de heroína en San Francisco en la década de 1980 antes de convertirse en policía de Jalisco. Pronto volvió al narcotráfico y se levantó bajo el mando del sinaloense Nacho Coronel antes de tomar su imperio cuando este fue acribillado por soldados del ejército mexicano en 2010. El Mencho ha logrado escapar a la captura de las autoridades federales en múltiples ocasiones. En 2015, el cártel Jalisco Nueva Generación se hizo famoso por sus exhibiciones de sicarios fuertemente armados y equipados e incluso por derribar con un RPG un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el que iban miembros de fuerzas especiales del ejército y policías federales. Pido perdón. Vamos a retroceder el video, pero quiero que ustedes vean lo mismo que yo vi. Haciéndolo el hombre más buscado en México. Proveniente de un pueblo en las colinas de Michoacán llamado Aguililla, el Mencho era traficante de heroína en San Francisco en la década de 1980 antes de convertirse en policía de Jalisco. Pronto volvió al narcotráfico y se levantó bajo el mando del... Prácticamente, el pana tenía récord criminal en Estados Unidos. Regresó a su país y el récord criminal que tenía aquí no importa. Y, hey, cualquiera puede ser policía, al parecer. Loco, yo quiero ir a México porque definitivamente quiero ir. Quiero regresar.
Pero cuando loco, amo ser un civil común y corriente. Lo amo, lo adoro. My goodness. Te actualizaré un poco. Actualmente hay guerra entre los chapitos y los mayos. Vimos cómo destruyeron una camioneta de los chapitos. Los del CJNG apoyan a los chapitos y los del CDN apoyan a los mayos. ¡Wow! Loco. Este mundo, este bajo mundo es aterrorizante. Lo digo yo. Sinaloense Nacho Coronel antes de tomar su imperio cuando este fue acribillado por soldados del ejército mexicano en 2010. El Mencho ha logrado escapar a la captura de las autoridades federales en múltiples ocasiones. En 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación se hizo famoso por sus exhibiciones de sicarios fuertemente armados y equipados e incluso por derribar con un RPG un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el que iban miembros de fuerzas especiales del ejército y policías federales. Wow. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene varios brazos armados. Se calcula que son unos 8 en total. Su armamento... Solo mira esas blindadas estilo militar. Esas son las blindadas que yo tengo en GTA V. Y cuestan como 3 millones cada una. Apenas conozco a Donovan y ya se va. ¿Cómo así? Estilo Mad Max. Si has jugado el juego o has visto la película. Vivo en Sinaloa y ahora van varios días seguidos donde tiran bombas en depósitos de cervezas y tiendas comunes. Wow, dude. Nadie puede ofender a Mencho. Vi el video de un pana. Era un joven, no me acuerdo su nombre. Pero él salió ofendiendo al Mencho. Y la ejecutada... Bueno, no lo ejecutaron. Sí lo ejecutaron. Pero lo llenaron, le dieron tiros hasta por donde no debía. El pirata de Culiacán. A ese tipo le dieron tiros hasta por donde no deberían entrar. Creo que lo agarraron en un bar. Horas después de que dijo lo que dijo, lo capturaron en un bar y le dieron... Oh my days. El WR le dio piso al pirata cuando estaba en un restaurante con el Hot Spanish. Oh my. Capacidades, número de integrantes y equipamiento varía bastante. Entre estos tenemos a las Fuerzas Especiales Mencho, a los Deltas, el Grupo Hedri, la Fuerza Especial del Alto Mando, que sería la escolta personal del Mencho, el Brazo Armado del 15, el CJNG 2000 y las Fuerzas Especiales Grupo Élite del CJNG, que de hecho se hicieron bastante conocidas por su video con múltiples camionetas formadas. Cada una de estas fuerzas de sicarios está desplegada en diferentes zonas y regiones del país. Wow, Algo interesante es que el CJNG es uno de los precursores del uso de drones armados para atacar rivales, identificados como operadores droneros. Así lo mostraron algunas grabaciones difundidas por los propios integrantes, la cual está encabezada por personajes como Ricardo Ruiz Velasco, alias WR, y Juan Carlos Valencia González, alias el R3 o el C. El WR, ese, según acaban de mencionar en el chat. Espérate, ojalá lo siga haciendo mi Donovan. ¿Qué dije, loco? Chuy, si es porque te quiero, sí te quiero. Pero el WR fue el que le dio para abajo o mandó el brazo a darle para abajo al pirata de Culiacán, basado en lo que acabo de leer en NL, siempre tirándome esa labia barata. 3. Pero me enloqueces. Una de las medidas más significativas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación se implementó en marzo de 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera de México, UIF, en colaboración con la DEA, congeló aproximadamente 2,000 cuentas bancarias asociadas a esta organización criminal como parte de la operación Agave Azul. Igualmente, un evento reciente que sorprendió a todos fue la captura de Juan Carlos Pizano, alias el CR, que sería un sicario importante del CJNG, incluso el hombre de seguridad de una de las hijas del Mencho. Mientras lo perseguían en el municipio de Tapalpa, llegó este video. Felipe, ¿qué onda, bro? Fuerzas Armadas Mexicanas. What the? Loco, esto es un servidor. México es un servidor de GTA.
México es un servidor de GTA. Esto no puede ser la vida real. Y si lo es, bro, lo siento por todas las personas inocentes que son capturadas o que están entre medio, ¿cómo te digo? Que están atrapadas en estos lugares. Porque hay gente de recursos tan escasos que no se pueden escapar de esto. ¡Loco! Oh my GTA. Simplemente repelían la agresión. Escucha. Fue con una minigun. Dios. Mira para acá. Busca el video del... Escucha cómo suenan los toques. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos bajo la administración de López Obrador, el CJNG ha emergido como el grupo criminal más dominante. Evidencias apuntan a su continua expansión y capacidad para sostener conflictos armados en múltiples regiones de México. Este crecimiento se atribuye a su solidez económica, arsenal avanzado, logística eficiente, así como alianzas forjadas a través de la corrupción y su habilidad para desplegar violencia extrema. En cuanto a El Mencho, líder del CJNG, permanece oculto en alguna área montañosa de Jalisco, Colima o su natal Michoacán. Su salud es un factor crítico, pues hay rumores sobre su enfermedad y necesidad de diálisis. No obstante, el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene su fortaleza y sigue expandiendo sus operaciones en México. ¡Wow! El RR. ¡Wow! Where have you been? Waiting for Cárteles regionales poderosos. Ahora, dentro de los cárteles regionales poderosos en México, he identificado 5 organizaciones principales. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo emergió como un importante actor en el narcotráfico durante la década de 1980 y consolidó su poder a finales de los 90 y principios de 2000 bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, capturado en marzo de 2003. Sin embargo, la historia del cártel no terminó ahí. Este cártel tuvo un brazo armado llamado Los Zetas, compuesto Oh my, loco. Este bajo mundo es aterrador, bro. Como ya lo dije, prefiero 1000 y 1,000,000 de veces ser un civil común y corriente. No te voy a negar que yo tengo una pasión por las armas de fuego. Me encantan, me gustan. Pero nunca las he visto como una excusa para ser un criminal. Qué bueno que saliste de esa vida, Narco Donovan. Ánimo. ¿Cuándo te dije que yo estuve ahí? ¿Cuándo te dije yo que estaba ahí? I can see you. ¿Qué hice? Oh my, tenía que cagarla. Espérense, equipo, que quité el video sin querer queriendo. Oh, pido perdón, la acabo de embarrar. Pido perdón, acabo de embarrarla. Ay, Dios. Ahora tengo que buscar el video otra vez. Por apretar el botón que no era. ¿Puedes creer? Cuéntanos tu historia, hermano. Ábrete con nosotros. ¿Qué historia, loco? Yo soy un... Ok, aquí está otra vez. Gracias. ¿Qué clase de historia quieren que les cuente? Tu historia de vida. Se las cuento en un rato. Video, ¿te podés pausar, por favor? Hijo de la grande.
Tu historia en la malicia, hermano. Muchas fuerzas. Oh my days. ¿En qué momento yo les dije que fui narco? Pude ser pandillero, sí, pero narco, hasta así no juego. Tengo que reiniciar mi PC, loco. Me está dando demasiados problemas. Está muy lenta esta porquería. De ser el narco más poderoso. Amor de su vida. Están hablando... Ni les voy a hacer caso. Porque luego ustedes me meten en bronca con mi amorcito. Creo yo que era aquí. Cartel del Golfo. Ahí es donde íbamos. Donovan era mi traca en la River. Podés creer. Loco, sigamos con esto. Déjense de burradas. Tu amorcito, ¿qué tiene que ver? Que cuando ella vea que me están enamorando, pues se me va a poner violenta. Ok, sigamos con la reacción, ¿me entendés? Dentro de los cárteles regionales poderosos en México, he identificado 5 organizaciones principales. Cártel del Golfo. El Cártel del Golfo emergió como un importante actor en el narcotráfico durante la década de 1980 y consolidó su poder a finales de los 90 y principios de 2000 bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén, capturado en marzo de 2003. Sin embargo, la historia del cártel no terminó ahí. Este cártel tuvo un brazo armado llamado Los Zetas, compuesto principalmente por exmiembros de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos en aquel entonces como GAFES, así como policías federales y, según esto, algunos caiviles guatemaltecos. Los Zetas jugaron un papel crucial en intensificar la guerra entre los cárteles mexicanos. Eventualmente, los Zetas se rebelaron contra el Cártel del Golfo, convirtiéndose en una entidad independiente y desatando una oleada de violencia en todo México. A pesar de recuperar cierta estabilidad y mantener parte de su territorio, el Cártel del Golfo ha enfrentado constantes luchas internas. Pero aún así, el Cártel del Golfo mantiene su relevancia, controlando una porción estratégica del Golfo de México. Esta área es particularmente lucrativa debido al crecimiento económico en Texas y al intenso tráfico de personas en la frontera de Tamaulipas. En años recientes, el Cártel del Golfo ha experimentado un resurgimiento y crecimiento notable. Uno de sus brazos armados más poderosos es el Grupo Escorpión o Célula Escorpión, conocido por su lema Vencer o Morir. Otros de sus brazos armados son los Rojos, los Metros y las Panteras. Además, ha formado alianzas con el Cártel Santa Rosa de Lima para contrarrestar al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de sus mayores adversarios. Con presencia en 10 estados mexicanos, el Cártel del Golfo continúa siendo uno de los grupos criminales más violentos en el país. Mira cómo... Eso ya lo vimos. Cártel del Noreste. El Cártel del Noreste surgió con ese nombre en el año 2015, cuando fue detenido el Z-42, lo que provocó una fragmentación en los Zetas. Informes militares indican que el CDN, o sea el Cártel del Noreste, tiene su principal área de influencia en Tamaulipas, pero también en el vecino estado de Nuevo León, donde se ubica la importante ciudad de Monterrey. El CDN y su brazo armado, conocido como la Tropa del Infierno, mantiene control sobre Nuevo Laredo y se encuentra en constante disputa por el territorio con otras organizaciones como los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo. El Cártel del Noreste está equipado con armamento pesado, incluyendo rifles Barrett calibre 50, lanzagranadas y lanzacohetes, además de utilizar muchos vehículos blindados artesanalmente llamados monstruos o narcotanques. Un video de 2020 ampliamente difundido muestra una persecución entre miembros de la Tropa del Infierno y el ejército mexicano. ¡Wow! Mira qué artillería. Nah, I'm good. Mira qué Además del narcotráfico, el Cártel del Noreste participa en actividades ilícitas como tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsión. Juan Gerardo Treviño Chávez, conocido como el Huevo Treviño, fue el líder del grupo criminal hasta su captura el 13 de marzo de 2022 en un impresionante operativo que incluyó la participación de la Fuerza Especial Conjunta, antes conocida como Fuerza Especial de Reacción o FER. En noviembre de 2023, en un operativo conjunto llevado a cabo por efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, César Alejandro Silva Delgado, alias El Tartas, identificado como jefe de plaza del Cártel del Noreste en esa ciudad.
Y eso, algo, corríjanme si estoy mal, pero hasta donde yo tengo entendido, cuando al Tarta se le dio la noticia de que él iba a ser extraditado a Estados Unidos, fue cuando él decidió quitarse la vida en prisión. Muchachos, para los jóvenes hombres que me están viendo y están considerando esta vida, imagínate los mandos, por ejemplo, el Tartas, que fue un mando, porque el tipo no fue alguien pequeño en esa organización. No pudo con la idea. Escuchaste que lo mandaron a silenciar. Pero igual, oh my, Donovan, cállate y mira el video. Ahí vas a aprender. Fue que lo mandaron a silenciar. Muy misterioso, hermanito. Y es milagro que me estás viendo, vos, perro. Bienvenido, animal. Equipo, les presento al retrasado de mi hermano. Muy misterioso. Suscríbanse a su canal, que pronto vamos a hacer videos juntos. Si es que él se anima a subir videos. Hermanito. Por este movimiento actualmente no se tiene claro quién lidera el cártel del noreste, aunque se especula que puede estar dividida por plazas y operar bajo una jerarquía más horizontal, así que el Tartas solo sería una de las varias cabezas que cayeron. No querían que cantara. La línea, Animado, Cártel de 100%. Juárez. El Cártel de Juárez, fundado por el célebre Señor de los Cielos, ha sido una fuerza dominante en el centro de la frontera mexicana. Sin embargo, tras la captura... Entonces la novela El Señor de los Cielos es basado en historias de la vida real. La novela El Señor de los Cielos es basado en la vida real. Bro. Ya estoy suscrito cuando tú... Gonza, por eso te queremos. Oh my God. De su líder Vicente Carrillo Fuentes, hermano del Señor de los Cielos, en 2014 ha experimentado una falta de liderazgo definido. De hecho, casi nadie se refiere a este cártel como el Cártel de Juárez. Ese es un nombre más del pasado. Sin embargo, el que sería su evolución es su brazo armado, conocido como La Línea. La Línea comenzó como el brazo armado o la facción de ejecución del Cártel de Juárez. Con el tiempo, La Línea ganó más autonomía y poder, y aunque todavía está vinculada al Cártel de Juárez, opera con cierto grado de independencia. Además, muchos de sus integrantes son expolicías. Este grupo tiene una fuerte presencia en Ciudad Juárez, Parral y áreas cercanas a El Paso, Texas. Originalmente funcionaba como un híbrido entre el Barrio Azteca, una red de bandas callejeras y carcelarias de El Paso, y los Aztecas en Ciudad Juárez. Desde 2021, La Línea colabora con el CJNG y se ha aliado con los Nuevos Aztecas, una facción del barrio azteca, para enfrentar al Cártel de Sinaloa. Entre sus otros aliados se encuentran los Mexicles y los Borns. Esta confrontación con el Cártel de Sinaloa desembocó en la trágica masacre de 9 ciudadanos mormones estadounidenses en 2019, cuando fueron confundidos con miembros del cártel rival. Este incidente estuvo cerca de provocar que el entonces presidente Donald Trump clasificara oficialmente a los cárteles como una organización de terror. El Cártel de Juárez y sus células asociadas como La Línea... ¿Casi? Que sean casi clasificados. Entonces, ¿cómo clasifican? Donovan, estás haciendo las preguntas equivocadas. ¿Querés tu cuello o no? Relájate y mira el video. Han generado una de las oleadas de violencia más severas en la historia reciente de México. Esta batalla, denominada en Juárez simplemente como La Guerra, fue el frente más sangriento de toda la guerra contra el narcotráfico en México. De hecho, Ciudad Juárez ha sido considerada en varias ocasiones como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Repito, del mundo, no solamente de México. Mira, lo hicieron bailar. Las más peligrosas del mundo. Repito, del mundo, no solamente de México. Principalmente debido a las actividades de estos cárteles y su conflicto con el Cártel de Sinaloa. Reacciona a la canción que se llama El Lobito. Cártel de los Beltrán Leiva. Entre 2005 y 2010, el Cártel de los Beltrán Leiva se destacó como... Mira, esta es una excelente pregunta. Si estuvieras en el cartel, ¿en cuál de todos estarías? En ninguno. No cambies el estilo de vida que tengo, porque el que tengo vale mucho.
no estaría en absolutamente ninguno. De la única forma sería no. Es más, te reprendo. Estoy en el cartel de Dios. Si quieren unir conmigo, les recomiendo que lean Eclesiastes. Es el mejor libro que te va a introducir a nuestro cartel. Y no tenés que matar a nadie. Solo tenés que entender una forma correcta de vivir. O sea que si estuvieras en uno, ¿no estarías en uno? No, no estaría en ninguno para empezar. Uno de los más poderosos de México, compitiendo directamente con el cártel de Sinaloa. Este cártel estaba liderado por los 4 hermanos Beltrán Leiva: Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor. Si trabajaras en uno, ¿en cuál te meterías? Loco, no cambies el estilo de vida que tengo. No estoy en ninguno y no quiero ni hacerme la idea de estar en uno. ¿Ves las cosas que los obligan a hacer? ¿O ves las cosas que hacen por dinero? No, gracias. Paso. Dios me ama demasiado y estoy feliz siendo un civil. No quiero cambiar eso por nada. Do you have to kill your flesh? Pretty much. Pero estoy bien con la vida de civil que tengo, bro. Todos fueron capturados excepto Arturo Beltrán, quien fue abatido en un enfrentamiento con la Marina Mexicana en 2009. Contrario a lo que muchos pensaban, el cártel de los Beltrán Leiva no desapareció tras un periodo de debilitamiento entre 2010 y 2017. Más bien, se fragmentó y dio origen a varias... Misterioso, no empeces con esa burrada que estos animales te van a hacer caso y luego van a hacer con... Luego van a seguir con eso. Bro, no. Ni menciones eso. Células que se convirtieron en cárteles independientes. Ya no obstante, sueño. El cártel de los Beltrán Leiva sigue activo, con al menos 3 líderes y varios operadores en distintos estados, manteniendo viva la organización y destacándose por el envío de opioides a Estados Unidos. Uno de los líderes actuales es Fausto Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, quien es buscado por el FBI. La facción que él controla es conocida como los Mazatlecos. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas y 2 compañías relacionadas con este grupo criminal, por lo que podemos entender que para Estados Unidos este cártel sí es una prioridad. En la actualidad, una de las células del cártel de los Beltrán Leiva que ha captado la atención de las autoridades mexicanas es La Oficina. Esto opera principalmente en el estado de Aguascalientes y se está convirtiendo en un desafío considerable para la seguridad y el orden público. Wow. La familia michoacana, la nueva familia michoacana. Ya he escuchado. En 2011, tras la caída de Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, se provocó la ruptura de la familia michoacana. De aquí se desprendieron 2 ramas principales: los Caballeros Templarios, al mando de Servando Gómez La Tuta, ya capturado, y otra facción que buscaba continuar la dinastía bajo el liderazgo de Jesús Méndez, alias El Chango, también capturado. Aunque los Caballeros Templarios inicialmente llevaban la delantera en esta disputa, la captura de Servando Gómez La Tuta en 2015 condujo a otra fractura y al surgimiento de más facciones, las cuales empezaron a defender su territorio de los avances del cártel Jalisco Nueva Generación, que crecía como la espuma en poder, armamento e integrantes en la región michoacana y adyacentes. De aquí surgiría la nueva familia michoacana, una organización criminal que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, está liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, conocidos como el Pez y el Fresa. Estos operan en aproximadamente 30 a 35 municipios en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Michoacán. Además de sus negocios ilegales, este cártel controla los precios de productos legales como el pollo, el aguacate o el limón en sus zonas de control, productos que a veces son más lucrativos que muchas drogas. También este cártel hace extorsiones a los comerciantes y campesinos en su plaza. El 8 de diciembre de 2023 se registró que pobladores de un pueblo llamado Texcaltitlán lincharon a 11 miembros de la familia michoacana, pues estaban hartos de sus extorsiones. Este cártel fue sancionado por las autoridades estadounidenses en 2021 debido a su participación en el tráfico de fentanilo arcoíris. La familia michoacana es considerada una de las organizaciones más violentas de México, ocupando el 5º lugar en este ámbito. Además, es la tercera organización criminal en términos de cantidad de miembros activos, solo superada por el cártel de Sinaloa y el CJNG. Algunas de las células delictivas aliadas y brazos armados de la familia michoacana incluyen a los Ardillos, el Cártel del Sur, los Maldonado y los Migueladas.
Algunos de estos han comenzado a usar minas terrestres y drones explosivos, por lo cual las autoridades deberían ponerles un fuerte ojo a esta organización. Ya no hacen presencia, nunca hicieron, solo en una ubicación. El video fue hace tiempo. Ok, fue hace como un año, digo yo, ¿no? Menos del año. Grupos o facciones locales, células. Se podría argumentar que estos grupos locales, facciones o células no merecen ser llamados cárteles. Sin embargo, esto sería un error. Estos siguen las mismas prácticas y estructuras que los grandes cárteles y cada uno puede tener miles de sicarios y operadores bajo su mando. Estos numerosos grupos han logrado un control significativo sobre políticos y fuerzas policiales a nivel local. Poseen también una capacidad de violencia brutal. Los Benjamines, Cártel de Tijuana. El Cártel de los Arellano Félix, también conocido como el Cártel de Tijuana y ahora más comúnmente referido como el Cártel de Tijuana Nueva Generación, fue uno de los grupos criminales más dominantes en México durante los años 90 y la primera década del 2000, probablemente en algún momento de esos años el más poderoso de todos. Actualmente su ámbito de operaciones se concentra principalmente en Tijuana, Baja California, una ubicación fronteriza con Estados Unidos que representa una ventaja estratégica sobre otros cárteles. En 2016, la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia el noroeste de México generó tensiones con 3 organizaciones criminales que competían por el control de la zona: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de los Arellano Félix. De estos, fue el Cártel de los Arellano Félix el que aceptó formar una alianza con el CJNG en la región, dando origen al Cártel Tijuana Nueva Generación. Aquí se dio la formación de los Benjamines o los Pilotos, una nueva generación de narcos presuntamente liderada por los hijos de Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix. Algo parecido a los Chapitos, pero con varias diferencias significativas. ¿Cómo cuáles? Explícame. Facciones de los Zetas, Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Wow. Contrario a lo que muchos podrían pensar, los Zetas no fueron completamente exterminados en la última década, sino que se fragmentaron en unas 12 células diferentes, muchas antes mencionadas. Sin embargo, de los que conservaron literalmente el nombre fueron los Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Estos, aunque llevan el nombre, no son exactamente lo que en su apogeo fueron los Zetas, pero siguen siendo un grupo a considerar. Los Zetas Vieja Escuela, también conocidos como Zetas Vieja Guardia, se autodenominaron así argumentando su intención de continuar con el negocio original del narcotráfico, manteniendo la misma brutalidad característica del grupo. Wow. Hasta mayo de 2023, los Zetas Vieja Guardia estaban liderados por Felipe de Jesús Alonso Olmedo, alias El Paua. Sin embargo, tras un operativo del ejército mexicano en Tamaulipas que resultó en su detención, actualmente no está muy claro quién ha asumido el liderazgo del grupo. Por otro lado, la facción conocida como Sangre Nueva Zeta opera en 4 estados de México: Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Este grupo se ha especializado principalmente en el robo de combustible, también conocido como huachicoleo. Además, se involucran en actividades delictivas como robo a transporte de carga, extorsión, narcomenudeo, secuestro y cobro de derecho de piso. Literalmente, esta es una excelente pregunta. ¿Cuántas organizaciones hay? Porque como lo dijeron al principio del video, alrededor de 28 estados de México están completamente dominados por... Oh, lo dice al final. Donovan, cállate y mira el video, rata. Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el Cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos menores para repeler los avances del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. Sin embargo, el más fuerte y posicionado de todos estos serían los Viagras. La mayoría de todos esos grupos antes mencionados en un principio eran autodefensas. Una característica notable de los Cárteles Unidos es su diversificación en sectores legales como la minería, la tala de árboles y la industria del aguacate y el limón, además de su influencia en el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas. Varios informes indican que la figura conocida como el R5, también apodado Huicho de los Reyes, es el líder actual de la organización. Sin embargo, los Cárteles Unidos también se sustentan en 2 grupos principales con influencia considerable: el Cártel del Abuelo, también conocido como Cártel de Tepalcatepec, y los Viagras, ambos con arraigo profundo en la región. Como Pedro por su casa. Pero mira qué hermosas son las zonas que controlan. Ese es un lugar donde a mí me gusta. Veo un lugar así y yo pienso, vacaciones.
Esas vacaciones se pueden convertir en tragedia así, si me meto en la brecha incorrecta. Equipo, voy a necesitar un guía cuando decida ir a México. Y si no consigo uno, no voy. Tenés mi palabra, no voy. Porque, en serio, quiero ir a México, loco. Pero, ¿me entendés? No me quiero ir a un lugar donde esto se despegue de esto. ¿Me entendés? Quiero que todo esto se mantenga junto. No quiero que esto se despegue de esto. I hope you never go. ¿Qué parte de México me gustaría volver a... Ven a Jalisco. Algún día. Me gustaría volver a Veracruz. Me encantó Veracruz. Y Torreón también me gustó. Digan lo que quieran decir de Torreón, pero a mí me gustó. Yo te cuido. Cuídenme ustedes y Dios. Porque yo quiero ir a México, loco. Honestamente, yo quiero ir. Yo soy de Torreón. A mí me gustó Torreón. Digan lo que quieran decir de Torreón. He escuchado que Torreón es un lugar feo. A mí me gustó. O al menos lo poco que yo vi. Bro, realmente no es tan violento México. O sea, las noticias dicen que sí es muy peligroso, pero no tanto. Yo sé, todos... ¿Me entendés? Depende de la zona y depende de si no vas a joder a nadie. Yo solo iría por vacacionar. Pero sí, bro, me gustó Torreón y me gustaría volver a Veracruz. For sure, for sure. Se está poniendo... Los Viagras, parte de Cárteles Unidos. Ahora hablemos puntualmente de los Viagras. Estos inicialmente se formaron como un grupo de autodefensas con el objetivo de expulsar a los caballeros templarios de Michoacán, quienes extorsionaban a trabajadores campesinos y a la sociedad michoacana. Gordo, dame más detalles de Torreón, por favor. Sin embargo, una vez cumplido su propósito, se transformaron en una organización dedicada al narcotráfico y otras actividades ilegales. Este grupo es liderado por los hermanos Sierra Santana, siendo Nicolás, conocido como el Gordo Viagra, la figura principal. La influencia de los Viagras se extiende más allá de Michoacán, con reportes significativos de su presencia en los estados de Guerrero y el Estado de México. La Unión Tepito, la Nueva Alianza. La Unión Tepito, ahora conocida como la Nueva Alianza, es una de las células criminales más conocidas en la Ciudad de México. Enfrenta actualmente un periodo de desorganización considerable debido a las numerosas detenciones efectuadas por las autoridades capitalinas. En 2022, su líder de entonces, el Betito, estableció una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, dando origen a lo que se llamó la Nueva Alianza. Sin embargo, tras la captura del Betito y de su sucesor apodado el Bam Bam y otras cabecillas, la estructura de liderazgo de la Nueva Alianza Tepito se ha vuelto incierta. Algo interesante a mencionar aquí es que la Unión Tepito, junto con otras numerosas células criminales en la Ciudad de México, muestran una profunda devoción hacia una figura de culto conocida como la Santa Muerte, además de otras como Jesús Malverde o algunas figuras religiosas como San Judas Tadeo. Es un tema bastante interesante y enraizado en la narcocultura. Es complejo y multifacético, no hablaremos de él en detalle, pero ofrece una perspectiva sobre las creencias y prácticas espirituales entrelazadas con las actividades criminales en la región. Estas figuras de culto como la Santa Muerte ya se han expandido a todo el país. Se calcula que entre el 70 y 80% de los narcotraficantes y sicarios en todo México son adeptos a la Santa Muerte. Si me quisieras ya me hubieras venido Cártel Santa Rosa de Lima. El Cártel Santa Rosa de Lima, surgido en 2014 bajo la dirección de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, es una organización criminal originaria de Santa Rosa de Lima, una comunidad en el municipio de Juventino Rosas. Este grupo comenzó su actividad criminal centrada en el robo de combustible y la perforación ilegal de ductos de Pemex en Guanajuato. Con el tiempo lograron financiarse y expandirse, llegando a controlar una región conocida como el Triángulo de las Bermudas, donde diversificaron sus crímenes. Esta expansión los llevó a enfrentarse con el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la zona. El 2 de agosto de 2020, el Marro fue detenido por parte de miembros de la Fuerza Especial Conjunta y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Sin embargo, la violencia continúa y desde su detención a la fecha se han capturado a más cabecillas de este cártel y les han congelado cuentas bancarias. Además, el 8 de enero de 2024 fue capturado Luis Antonio Yepes, alias El Monedas, hijo del Marro y de tan solo 22 años de edad, lo que provocó varios narcobloqueos. Actualmente se cree que la líder del cártel de Santa Rosa de Lima es Karem Lisbeth Yepes Ortiz, hermana del Marro. Su liderazgo es particularmente notable dado que es inusual ver una mujer encabezando un cártel mexicano. Loco, todos estos carteles son dinastías familiares. El CDN es de los Treviño. El cartel de la Rosa de la Lima
es de los Yepes. Todos son dinastías familiares. Tenés el Mencho, su hijastro, y creo que era su hijastra o su hija o algo por ahí. Todo son dinastías familiares. México, en el aspecto criminal, es como la antigua China en el año 200. Tenés la dinastía de Wei, tenés la dinastía de Wu y tenés la dinastía de Chu. Y luego tenés las mini dinastías como las de Jin y la... Sí, loco, me gusta la historia china, especialmente de los años 200 por ahí. Me encanta, sé mucho. Pero literalmente, México sigue viviendo... El lado criminal de México sigue viviendo de esa manera. Sabes eso por tu videojuego chino. Y bien que te gustaba verme jugarlo. Y mirabas videos conmigo. No te quejes. Cártel Independiente de Acapulco. Como los Peaky Blinders. El Cártel Independiente de Acapulco, o SIDA, ubicado en el estado de Guerrero, es conocido por su alto grado de violencia y por su acérrima rivalidad con los rusos, un brazo armado del Cártel de Sinaloa. Es una figura prominente en la lucha por el control del puerto de Acapulco. Fundado en 2012, este grupo inicialmente surgió como una facción del ya desaparecido Cártel de los Negros, que eran parte de los Beltrán Leiva y... Mira... Ustedes hace rato me estaban diciendo que reaccione a este video y que cree mi propio cartel. Era por esto, ¿verdad? Esto era lo que me querían decir, pero no tenían el valor de decírmelo. Eso es lo que me querían decir, el cartel de los negros. Donovan, te tenés que crear tu propio cartel. Es porque soy negro. Es por eso. Yo sabía, siempre tiene que haber una broma sobre mi color. Yo sabía que venía. Jesús, bienvenido, bro. Es porque soy negro. William, vos callate. Mira, me estoy quedando sin voz. William, vos callate. Estorbo. Suscríbanse al canal de mi hermano, porque vamos a subir gameplays de Free Fire y Call of Duty. Van a ver cómo lo barro por perro. Donovan, si soy güero, Gonza, comeme un testículo. Pido perdón. Posteriormente recibió apoyo financiero de los Zetas. Con el tiempo, el Cártel Independiente de Acapulco logró establecerse como una identidad autónoma en el panorama del crimen organizado en la zona, con la distribución de drogas, narcomenudeo, robo de transportes de carga y trata de blancas. Aunque han tenido más de 5 liderazgos en su historia y es muy efímero, se cree que su líder actual es José Ángel Palacios Galeana, alias el Capuchino. Oh my God. Cártel Chamula. La región selvática del sur de México, particularmente el estado de Chiapas, ha presenciado en años recientes y en la actualidad un preocupante incremento en la actividad de diversos cárteles. Dentro de estos grupos, el cártel Chamula se destaca como uno de los más relevantes a nivel local. Surgido en San Juan Chamula tras el declive de los Zetas, este grupo, considerado el primer cártel indígena, adoptó y adaptó las técnicas del grupo criminal previo para su propio beneficio. Se estima que la plaza principal del cártel de San Juan Chamula es San Cristóbal de las Casas. Esta ciudad es un destino turístico visitado por millones cada año y representa una fuente de ingresos significativa para el cártel, con ganancias mensuales estimadas en millones de pesos. Actualmente, San Cristóbal de las Casas se posiciona como la segunda ciudad turística con más narcomenudeo en México, solo superada por Cancún. Sin miedo al ban. En noviembre de 2021, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, reconoció la existencia del cártel Chamula y los motonetos, señalándolos como uno de los principales generadores de violencia y extorsiones en la región. A esta situación se sumaba la presencia y expansión de otros cárteles significativos como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. No voy a decir lo que voy a decir. Sanuli, vos y yo vamos a hablar después. Todos los grupos antes mencionados representan solo una fracción de las células, brazos armados, grupos de sicarios, operadores financieros y cárteles de menor escala que operan en México. Sin embargo, otros grupos notables de estos incluyen los siguientes: La Nueva Empresa, Cártel Nueva Plaza, los Talibanes, loco, solo Gente Nueva, sigue los más Queenies, y más. Los Machetes de la Chapiza, y todos los son Rojos, familias. Mexicles FEM, los Pájaros Sierra, Cártel de Sicuirán, los Cazares, Cártel Pueblos Unidos,
Los vamos a vender Durango, gomitas con chile. Gente Nueva Jaguar, los Metros, Aztecas Cártel de Sinaloa, los Caballeros Templarios, los Rodolfos, el Cártel de Caborca, Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, Loco, yo Cártel estuve en Nuevo San Imperio, Luis. Cártel del Camaleón, No, Cártel wey. de Tláhuac, los Arreola, Clica Fénix, los Pelones 33, la Guardia Michoacana, ¿También? Vieja Guardia, los Colombianos, Artistas Asesinos, los HS, la Séptima Sección, los Linos, Cártel de la Unión León, los Tena, Dios. Guerreros Unidos, los Blancos de Troya, Mala Maña, Eso es racismo. la Gente Nueva del Tigre, los R's, Operativa Barredora, los Pulido, los Sureños, Lo Elisa. el Machete, los Borregos, No empeces. Cártel Independiente de Colima, los Coroneles, Gente Nueva Salazar, los Pelavacas, Aztecas Viejos, Esos ni en sus los casas. Cenobios, los Alemanes, los Peluches y Cártel Unido de la Huasteca. Wow. Esta extensa lista refleja la complejidad y la mutabilidad del crimen en México, pero probablemente esta no representa ni el 60% del total de cárteles, brazos armados y células criminales que existen en México. Grupos van y vienen, se fusionan, cambian de nombre o desaparecen, lo que complica enormemente los esfuerzos para combatirlos. Ahora puedes ver que no es algo que México pueda solucionar de un día para otro o solo mandando fuerzas especiales como a algunos les gusta decir. De todo, bro. Muchos de estos grupos tienen una larga historia y han logrado infiltrarse profundamente en varios niveles del gobierno, la policía, el ejército e incluso en sectores empresariales y civiles de todo México. Agradezco a Joan Grillo, a Luis Chaparro, al diario Contralínea y a todos a quienes contribuyeron a la elaboración de este video. Los links a su contenido y páginas te los dejo en la descripción. Además, la información presentada se basa en el artículo Mapa de Cárteles de México 2024, Registros Públicos de la DEA y en documentos filtrados por Guacamaya Leaks en 2022 y 2023. Wow, dude. Pero algo me quedaron claras dos cosas respecto a este video. Una, todos los carteles son basados en dinastías familiares. Y dos, y no menos importante, el cartel de Jalisco Nueva Generación es el cartel más grande de todo México, controlando 28 estados. Aparte, tiene más de 100,000 miembros activos, los cuales no tienen miedo en hacer barreras en la calle y mostrar la artillería que tienen. Dios bendiga este hermoso mundo en el que nos tiene y que nos proteja de este tipo de situaciones, porque oh my goodness.